Hola, somos el equipo 3, el cual está conformado por Yanaí, Nadia, Miguel y Cecilia. A continuación les presentamos nuestra práctica de contingencias de transformación. Introducción. Los contactos por transformación son exclusivos del comportamiento humano. Las contingencias de transformación están construidas por interrelaciones entre episodios únicamente lingüísticos. También constituyen episodios transicionales, comúnmente prolongados, consistentes en hablar acerca de cómo se habla o se escribe en las prácticas referenciales. Son episodios lingüísticos reflexivos sobre la propia práctica referencial y por consiguiente ocurren sin referencia a ninguna situación particular, aunque ocurran en situaciones determinadas. Los contactos de transformación como interacciones lingüísticas no tienen que ver con el lenguaje como lenguaje muerto, sino con el lenguaje vivo y sus productos gráficos como objetos convencionales. Dichos contactos constituyen contactos entre dominios y subdominios de prácticas lingüísticas, en las que el contacto no tiene lugar como patrón reactivo-activo con carácter referencial, sino como patrón reactivo-activo en los que no se habla de algo, sino que se habla o escribe acerca de cómo se habla y escribe respecto a algo en un dominio práctico determinado. La transformación tiene lugar solo cuando cambian las reglas de operación del dominio o subdominio, de modo que se produce una nueva segmentación relativamente duradera de los patrones referenciales disponibles, o se amplía la composición del dominio como un dominio en concordancia con otro, de manera que los patrones reflexivos de un dominio pueden ser pertinentes al del otro y viceversa. En los contactos y campos en transformación no tienen lugar dos episodios simultáneos. La práctica referencial y la reflexiva solo tiene lugar un episodio a la vez, como parte de un proceso de desligamiento. Pasamos al método, herramientas y aparatos. Para este estudio se consideraron condiciones adecuadas para su desarrollo, por lo que se ubicó dentro de la casa un cuarto que tuviera buena ventilación e iluminación natural y artificial y evitar lo mayor posible el ruido exterior. Se puso una silla y al centro del cuarto se colocó una mesa de trabajo. Sobre esta se dejó materiales como fue lápices, goma, sacapuntas. También un pizarrón pequeño con marcadores para el pizarrón, hojas tamaño carta, una imagen muestra de una caricatura de 10 por 10 centímetros y se dejó adicionalmente una caja la cual contiene en su interior también material de papelería junto con un juego de geometría. Participante. Como estrategia y en consideración a las características del estudio, se invitó a participar a un sujeto que sabe leer y escribir, experimentalmente ingenuo, de sexo masculino, con una edad de 9 años, además de ser estudiante de cuarto grado de primaria. En cuanto al diseño del estudio, se utilizó un solo sujeto. En este caso lo llamaremos sujeto X. Y hubo dos momentos. El primer momento, el conocimiento del dominio geométrico, y el segundo momento, la emergencia de contactos por transformación. Más adelante hablaremos más al respecto. Por ahora solo sería mencionarlos y comentarlos que ambos sucedieron en una sola sesión. Para hablar del procedimiento, es necesario hablar también de la situación histórica. Recordemos a nuestro participante X. Él es un niño de 9 años que tiene un agrado por dibujar. Sin embargo, sus dibujos solían ser desproporcionales con respecto a los elementos que lo conforman y al tamaño del material donde lo realiza. Aunado a esto, presentaba dificultad para resolver problemas que conllevan el uso de fórmulas de perímetros y áreas.
En cuanto al momento 1, el conocimiento del dominio geométrico, se generó una situación mediante el cual se le explicó al sujeto los elementos generales de la geometría, siendo estos identificación de figuras, concepto base y altura, relación figura con respecto a su fórmula para obtener el perímetro, además de que se utilizó el apoyo de escuadras y reglas. En el momento 2, emergencia de contacto de transformación, es una actividad que tuvo como objetivo conocer cómo el sujeto utiliza la proporción con respecto del material para reproducir una imagen, bajo la indicación copia el dibujo en esta hoja. Puedes utilizar también cualquier material que necesites y se encuentre dentro de esta caja. Junto había una caja con material de papelería básico y un juego de geometría. Con esta actividad se esperaría que el participante X se pregunte si sus prácticas son suficientes para generar un dibujo proporcional, qué elementos son necesarios para llevarlo a cabo, preguntándose cómo realizar un dibujo de forma proporcional al tamaño de la hoja que le están dando, originando que relacione los criterios de dos dominios mencionados anteriormente, de tal forma que considere los elementos de la geometría como una herramienta de apoyo para tratar el criterio de la proporción del dominio del dibujo. Cabe mencionar que el episodio de contingencia de transformación se llevó a cabo en una sola sesión de trabajo, acorde con la emergencia en tiempo presente, característica de este tipo de contacto funcional. La identificación del episodio de contingencia de transformación de este caso parte de la interacción de dos dominios, el dibujo y la geometría. Cada uno posee criterios propios de la práctica. En el caso del dibujo, por mencionar algunos, son la proporción, tanto de la imagen a dibujar como del espacio en donde se plasmará. Si la imagen es compleja, puede descomponerla en figuras más sencillas, así como denotar colores y texturas. En geometría, los criterios que nos interesan rescatar son las características de las figuras geométricas y las fórmulas tanto de área y perímetro que le corresponden a cada una. La identificación de discrepancias se genera en una situación donde el individuo no posee las prácticas necesarias que le permiten realizar un dibujo estético si se considera la proporción tanto de la imagen como del fondo. Para esto podemos partir en que el individuo se realiza la siguiente pregunta. La emergencia del patrón reactivo activo-reflexivo parte en que el estudiante considera criterios de un dominio que pueden serle de utilidad en conjunto de otro para realizar una nueva práctica, en este caso un dibujo. Entonces, el cambio de regla de operación se da cuando el individuo utiliza las fórmulas para estimar la proporción y así realizar un dibujo. Finalmente, el cambio coherente parte donde el estudiante puede utilizar las fórmulas como un medio complementario a la proporción como criterio del dibujo para realizar una imagen sin perder la dimensión del dibujo original como una nueva perspectiva para visualizar los objetos y plasmarlos. A continuación los resultados. Es importante mencionar que el episodio de contingencias de transformación para este estudio se llevó a cabo en una sesión de trabajo, de acuerdo a la emergencia en tiempo presente que es característica de este tipo de contacto funcional. Este estudio tiene como objetivo distinguir a partir de un análisis funcional cómo ocurre un patrón reflexivo, sus dominios y de cómo están constituidos los episodios transituacionales, desde las interrelaciones puramente lingüísticas hasta emerger las contingencias de transformación. La transformación generó atributos distintos, por consiguiente el sujeto, al ajustar los cambios a las reglas de operación y sus prácticas, fueron suficientes para el logro del patrón reactivo-activo y el cambio coherente del dibujo. El contacto de transformación se generó a partir de que el participante consideró el área total del material donde dibujaría, su descomposición al propio dibujo, muestra que estos elementos más básicos, que fueron las figuras geométricas, y que se consideró el área y perímetro de las figuras
para establecer la proporción en el material donde plasmaría el dibujo. Gracias por su atención.